Hola, queridos amigos y amigas, mi nombre es Alexandra Zamora. Es un gusto para mí que nos estén acompañando hoy en este estudio. Hoy continuamos con el estudio en el libro de Apocalipsis en el capítulo 13. Y vamos a poder apreciar en este capítulo que de la misma manera que Dios usa personas y el colectivo, que es la iglesia, para llevar a cabo su plan de redención para toda la humanidad, también Satanás usa personas. También usa organizaciones, agrupaciones religiosas y colectivos en general para llevar a cabo su proyecto de destruir el plan de Dios. El capítulo 13 es un muy buen ejemplo para demostrar lo dicho anteriormente. Aquí encontramos dos individuos que serán usados por Satanás en la última semana del sistema humano, llamada también la Gran Tribulación, como dije anteriormente. Recordemos que en los estudios anteriores, del capítulo 10 al capítulo 15, son un paréntesis de los juicios de Dios sobre la humanidad que veníamos estudiando. Es importante que lo tengamos presente para que cuando regresemos sigamos ubicados en el texto. En el capítulo 12, el capítulo anterior a este estudio, fuimos introducidos a tres personajes muy importantes. Uno es el dragón, que representa a Satanás en hebreo y que es el diablo en griego. La mujer es otro personaje importante que aparece en el capítulo 12, una mujer embarazada, que representa a Israel en la última semana, en la gran tribulación, y un niño que da a luz a esa mujer. El niño representa al Mesías. Hoy serán introducidos a la narrativa dos personajes más, la bestia que saldrá del mar, que representa al anticristo y que nos habla el verso uno, y la bestia que saldrá de la tierra, que representa al falso profeta, que está en el versículo 11. El tema del anticristo es mencionado en varios lugares del compendio bíblico, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Voy a darles algunas referencias, aunque no voy a entrar en detalles en esos textos por un tema de la economía de este tiempo que tenemos hoy para este capítulo. Pero, por ejemplo, Daniel, Antiguo Testamento, capítulos 7, 8 y 9, se menciona el anticristo. Yo les recomiendo que lo lean porque va a complementar muchísimo el estudio de hoy. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, también se menciona el anticristo. En Mateo 24, también es mencionado el anticristo. Aunque el texto clásico, cuando se habla del anticristo, es el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, que es lo que vamos a estudiar hoy. Y leo para ustedes el primer verso y leo la última frase del capítulo 12, porque está muy conectada con este capítulo 13. Y dice, el dragón se plantó a la orilla del mar. El verso uno. Entonces vi que del mar subía una bestia, la cual tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En cada cuerno tenía una diadema y en cada cabeza un nombre blasfemo contra Dios. Para empezar, ubiquémonos en este punto importante con que termina el capítulo 12. El dragón se plantó a la orilla del mar. Eso, recuérdenlo, ténganlo ahí. ¿A dónde se plantó? A la orilla del mar. Inicia el verso uno diciendo, entonces vi. Este entonces vi es una transición. Esto nos está diciendo que la visión de Juan continúa. Sí, que no es una visión que ahí podemos poner punto y aparte. No, es que la visión continúa. Entonces, estos capítulos están muy conectados, como lo dije cuando empezamos con el capítulo 11, que usted lo puede encontrar de nuevo aquí en el playlist, el libro de Apocalipsis, en mi canal, Alexandra Zamora. Y la narrativa del capítulo anterior, del capítulo 12, está muy pegada a este capítulo. Luego, el 13 dice también que, y el dragón se plantó a la orilla del mar. Ahí estaba cuando terminábamos el estudio anterior. Hablemos un poquito sobre la palabra anticristo. Es el término más común que es usado para este individuo, pero no es el único término. En la primera y segunda carta de Juan, en el Nuevo Testamento, es mencionado el anticristo,
pero no se refiere a la persona misma del anticristo, sino al espíritu del anticristo, a todos los que niegan la divinidad de Cristo, a los que dicen, sí, yo creo que Cristo vino, pero no era divino, no era Dios. A los que dicen, sí, yo creo que vino, pero vino como en espíritu. Por ejemplo, para que alguien crea en Jesús, tiene que creer que Jesús es el Hijo de Dios, que vino en carne, que murió y que resucitó y que ascendió. Cuando alguien le corta un pedacito a esta parte, eso se entiende como que niega la divinidad de Cristo. O los que dicen que Jesús es el ángel mayor o que Jesús era un profeta, por ejemplo, como cree el Islam, por ejemplo, eso es negar la divinidad de Cristo. O que enseñan falsas doctrinas, doctrinas contrarias a la Biblia. ¿O qué les parece algo mucho más complejo y elaborado e inteligente? No es una doctrina contraria, sino que mezclan doctrina que es verdadera con doctrina que es falsa y hacen una mezcla, una sopa de las dos. Eso también es considerado dentro del espíritu del anticristo. O que niegan la existencia del plan de redención de Dios a través de Jesús y otras más. Pero con esto les doy una idea de lo que significa el espíritu del anticristo que Juan menciona en sus cartas, que dice que ya el espíritu de anticristo está. Se está refiriendo a falsos maestros que venían a contrarrestar la enseñanza de que Jesús había nacido de María, sí, de un ser humano, y que ella era virgen, o habían venido a contradecir que Jesús era Dios. O algunos que decían que Jesús era espíritu, pero que nunca había nacido con forma humana. En fin, hubo muchas enseñanzas en el primer siglo que surgieron como producto del espíritu del anticristo. También en Daniel es mencionado el anticristo con otros títulos, como por ejemplo, la bestia. Y la bestia la encontramos, es posiblemente el que más encontramos. Eh, Ahora, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice a nosotros sobre de dónde va a venir el anticristo? No lo sabemos. El texto bíblico no nos dice de dónde va a venir. Tampoco nos dice el texto bíblico quién será. Y si alguien le dice que lo sabe, está mintiendo. El texto bíblico no lo dice. Ahora, este texto dice que del mar subía una bestia. Cuando sea revelado el anticristo, en ese periodo de la gran tribulación específicamente, va a surgir del mar. Y por eso les decía que pusieran atención a donde terminó el capítulo 12, que decía que había una bestia a la orilla del mar, pero ahora vemos que aparece una bestia que sale del mar. Entonces estamos hablando de dos bestias. Y leo para ustedes Apocalipsis 17:15. Estén conmigo. Yo sé que esto es un estudio complejo, yo sé que es una temática nueva para casi todas las personas, sé que hay que hilar profundo y sé que hay que hilar con cuidado, tejer esto para poder recordar luego la información. Por eso vamos a ir despacio, y, pero estén conmigo porque yo sé que van a poder entender y luego van a poder ir armando y conectando con otros textos bíblicos que han leído en algún momento. Apocalipsis 17, que es un capítulo que veremos pronto, en el verso 15, nos da una representación de lo que significa el mar, de dónde está saliendo esta bestia. Y leo para ustedes. Además, el ángel me dijo, las aguas que has visto, donde está sentada la prostituta, no se haga líos con la prostituta todavía, vamos a llegar ahí en algún momento al capítulo 17. Son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Los 10 cuernos y la bestia que has visto odiarán a la prostituta, causarán su ruina y la dejarán desnuda, devorarán su cuerpo y la destruirán con fuego, porque Dios ha puesto en su corazón que lleven a cabo su divino propósito. Por eso, y de común acuerdo, ellos entregarán a la bestia el poder que tienen de gobernar hasta que se cumplan las palabras de Dios.
Entonces, ¿qué dice? Las aguas que has visto, donde está sentada la prostituta, son pueblos, multitudes, naciones de todas las lenguas. Entonces, el mar, ¿qué tipifica? ¿Qué representa? Todo el mundo gentil, todo el mundo no cristiano. Es de ahí de donde surgirá la bestia, la segunda bestia. Ya vamos a hablar de la primera y la segunda y les va a ir quedando más claro. Esto también lo podemos confirmar luego en el libro de Daniel. Miren lo que dice el texto en Daniel. La segunda bestia que vi se parecía a un oso. Se levantaba sobre uno de los costados y entre sus fauces tenía tres costillas. A esta bestia se le dijo, levántate y come carne hasta que te hartes. Ante mis propios ojos vi aparecer otra bestia, la cual se parecía a un leopardo aunque en el lomo tenía cuatro alas, como las de una ave. Esta bestia tenía cuatro cabezas y recibió autoridad para gobernar. Ahorita van a ver cómo todo esto empieza a conectar. Vean, esto que leí está en Daniel, Daniel 7, del 5 al 6. Les voy a leer lo que dice el capítulo 13 de Apocalipsis que estamos leyendo, la cual tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En cada cuerno tenía una diadema y en cada cabeza un nombre blasfemo contra Dios. La bestia parecía un leopardo, pero tenía patas como de oso y fauces como de león. El dragón le confirió a la bestia su poder, su trono y gran autoridad. Este pasaje está lleno de símbolos, es muy rico en simbología apocalíptica. Y lo que nos está hablando aquí es de dos bestias. Entonces, los dos personajes que van a ocupar el centro de esta historia es el anticristo y el falso profeta. Ujú. Entonces, hay tres personajes para que no se confundan. Está Satanás, está el anticristo y está el falso profeta. Satanás es el que tiene el poder. El anticristo es un ser humano y el falso profeta será otro ser humano. ¿Ok? Y ya lo vamos a ir entendiendo. Entonces, Satanás le ha dado poder y los cuernos, recordamos que representan poder, gobierno, dominio. Ya lo estudiamos en el pasado. Los eruditos, en su gran mayoría, concuerdan en que se está refiriendo a 10 naciones cuando habla de las 10 cabezas, de las diademas. Se refiere a 10 naciones sobre las cuales el anticristo va a gobernar. Ahora, y de ser así, pues ya hemos empezado a ver inicios de las naciones del planeta agrupándose por regiones. Y esto ha sido producto y respuesta a diferentes situaciones. No que haya sido con la intención de ir favoreciendo el plan del anticristo, pero por ejemplo, la pandemia que se dio hizo que muchas naciones se agruparan porque vieron que podían defenderse mejor en caso de una plaga de este nivel o, por ejemplo, intereses económicos o políticos. Hace que las naciones se agrupen entre ellas. Y hemos empezado a vislumbrar este movimiento de agrupaciones de países por regiones. Voy a mencionar algunos. No voy a mencionar todos los que hay porque son muchos, pero voy a mencionar algunos. Por ejemplo, en América. América del Norte, América del Sur, América Centroamérica, por ejemplo. Está una organización que se llama la OEA, que es la Organización de los Estados Americanos. Sí, entonces el continente americano está unido como una región para este temático que aglutina casi todos los países del continente para dialogar sobre qué, sobre democracia, sobre derechos humanos, sobre seguridad. Y se llama la OEA. Pero también hay otras, como el Mercosur, por ejemplo, Mercado Común del Sur, que está Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, y que son como socios y que combina la parte política y la parte económica. Ahora, también tenemos, por ejemplo, en Europa, la Unión Europea, que se identifica como una U y una E. Es el bloque político más avanzado del mundo con instituciones supranacionales.
Por ejemplo, el Consejo Europeo es otra, enfocado en democracia, en derechos humanos y en Estado de Derecho. Incluye muchos más países que el anterior y también está en Europa. La OTAN es otra organización que se focaliza en la seguridad y la cooperación en Europa. Incluye Estados Unidos y algunos países de Asia. Bueno, también en África hay otros países que se han ido aglutinando, uniendo para diferentes propósitos. Asia lo mismo, Oceanía lo mismo. Y hay inclusive organizaciones mundiales hoy día, mundiales, o sea que no son de un grupo de países, sino que son mundiales. Y vean qué interesante. Y voy a hablarles un minuto de estas organizaciones, como por ejemplo la ONU, que ustedes la oyen en todas las noticias. La ONU es una organización de las Naciones Unidas, eso significa Organización de las Naciones Unidas. Es un foro político mundial. Sí, es una agrupación mundial, pero la ONU es una organización que no es escogida democráticamente. O sea, los ciudadanos no votamos por quien dirige la ONU. No, la ONU es una organización que no es democrática, no es escogida por el pueblo ni por los ciudadanos de ningún país. Sin embargo, la ONU está sobre las naciones hoy día. Y esta es una organización que surgió como respuesta para evitar otra guerra mundial. Y ellos tienen autoridad sobre las naciones. Vamos a verlo un poquito más adelante, pero la ONU tiene autoridad sobre las agendas de los países. Y la ONU a su vez tiene un montón de ramas, la rama de la salud, la rama de la educación. Y estas organizaciones eh, tienen una autoridad en la agenda de tu país, del gobierno de tu país. Y vamos a verlo más adelante. Entonces, ¿para qué les comparto todo esto? Que posiblemente muchos de ustedes sepan y otros no. Bueno, para que todos entendamos que ya este movimiento de alguna manera ha comenzado y ya va en camino, que si nos va a tocar a nosotros la época final o no nos va a tocar, pues solamente Dios lo sabe. Él dice que Él vendrá como ladrón a medianoche cuando nadie lo espera, pero también dice que observemos los tiempos, porque a través de los tiempos vamos a conocer la sazón, si ha llegado el tiempo o no. Entonces, también es nuestra responsabilidad como creyentes hacer análisis, observar, ponernos los lentes de Dios cuando estamos viendo las noticias, no solamente para enterarnos de los chismes de los artistas, sino también para poder entender cuáles son los tiempos que la iglesia está viviendo. Y entiéndase por iglesia todo creyente, toda persona que crea que Jesucristo es el Señor. Y es nuestra responsabilidad, sobre todo nosotros los pastores, los maestros de la palabra, como líderes, estar enterados, estar al tanto, tener los ojos espirituales abiertos. Existen otras organizaciones más, pero no voy a parar en eso, pero usted puede estudiarlas si quiere, como la G7, como BRICS, etcétera, que también son organizaciones muy importantes. Ahora, todo esto está también muy entremezclado con el tema del humanismo que vemos hoy día. Es una corriente que coloca al ser humano en el centro, valorando su dignidad, su libertad, su capacidad de razonar, que promueve el desarrollo integral de la persona, la ética de la persona, del ser humano, donde ya Dios no es tan importante ni lo que Dios opina, ni los principios bíblicos, sino lo que al ser humano le caiga bien, lo que al ser humano le parezca, lo que al ser humano le asiente bien. Entonces ahí es donde encontramos dentro del el pueblo o dentro de la voz popular, por ejemplo, cuando alguien dice, ay, vieras que tengo un novio nuevo, así, ¿quién es? Ah, es tal y tal, pero él es casado. Bueno, pero ¿qué importa? Bueno, sí, tienes razón. La verdad es que lo que a ti te quede bien, lo que a ti te guste, eso es lo importante. Por ejemplo, sí, eso posiblemente era totalmente diferente como se daba hace 20 o 30 años. Hoy día no. O por ejemplo, bueno, esto es lo que a mí me gusta y lo que a mí me gusta es lo importante, no importa si eso afecta a los demás. Sí, entonces el humanismo tiene una parte positiva, desde luego, pero también tiene otra parte que va muy en contra de todos los principios bíblicos, porque el humanismo pone al ser humano en el centro.
Lo más importante es el ser humano. Para nosotros los creyentes, lo más importante es Dios. El que está en el trono es Dios. Para el humanismo, el que se sienta en el trono es el ser humano. Otro, otro, otro Otra ideología, otra filosofía existente en estos tiempos y que toma muchísima fuerza ya desde hace varios años, claro, pero para que la tengamos en consideración porque viene a ser muy usada, definitivamente va a ser como una alfombra para la venida del anticristo, es también el ecumenismo. El ecumenismo es un movimiento que busca unidad y cooperación y diálogo entre diferentes denominaciones, entre diferentes grupos, entre diferentes creencias. Su propósito es superar las divisiones históricas que se han dado entre los creyentes, por ejemplo, promover entendimiento, trabajar juntos en temas de fe, misión, servicio a la sociedad. Y toda esa parte del ecumenismo es maravillosa, pero también en el ecumenismo no hay verdad, no hay confrontación, no hay resistencia a lo que no es correcto. Si lo importante es que todos estemos juntos, que nos llevemos bien, que estemos en armonía, pero nadie va a hacer una apologética bíblica. Nadie va a defender la Biblia en el ecumenismo. ¿Por qué? Porque el principio que los une es el llevarse bien. Pero Jesús cuando vino a la tierra no se llevó bien con todo el mundo. Si ustedes recordarán, Jesús sería un muy pobre representante del ecumenismo, porque Jesús vino a decir la verdad, vino a confrontar al pueblo de Israel, vino a confrontar a los fariseos. Jesús vino a provocar, Jesús vino a dividir familias, si queremos verlo desde esa perspectiva. Entonces, el ecumenismo no podríamos decir que Jesús representó al ecumenismo. Sí, entonces pueden ver que hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Y también hablemos del pluralismo. Es una postura que reconoce y valora la diversidad de creencias. Todas las creencias son válidas, todas tienen su valor, las culturas, las filosofías, religiones dentro de una misma sociedad. Eso es el pluralismo. No solo tolera la diferencia, tolera, es una palabra importante acá, sino que la considera una riqueza que permite la convivencia pacífica y el intercambio respetuoso de ideas. Hasta acá, el pluralismo es muy positivo para una comunidad, para una sociedad y desde luego tiene mucho que darse en la vida del creyente porque el mismo Dios nos enseña a respetar a los demás. Dios no obliga a ningún ser humano a creer. Eso que sucedió en siglos pasados, cuando se le ponía una espada al cuello a la gente para que creyera en Dios, eso es algo totalmente contrario a los principios bíblicos. Dios quiere que el ser humano tenga libertad de escogencia, que el ser humano decida si quiere o no quiere con él. Sí, nosotros podemos predicar el evangelio, pero la decisión última le toca a cada ser humano. Y Dios quiere que no porque una persona decide que no, nosotros vamos a rechazarla, a excluirla, a tratarla diferente, porque todo ser humano tiene una valía. Y la valía de todo ser humano, creyente o no creyente, inicia porque fue creado a imagen y semejanza de Dios, independientemente de su fe, independientemente de su cultura, de su religión, de su color de piel o de su sexo. Los seres humanos tienen una valía y nosotros como creyentes debemos respetar a todo ser humano, piense como piense, viva como viva, actúe como actúe. Eso no significa que vamos a ser permisivos, que vamos a aceptar comportamientos que van en contra de la Biblia o que vamos a dejar de decir la verdad. Entonces, cuando hablamos de pluralismo, sí, le vemos todo lo positivo, pero también tenemos que ver cuáles son las contras del pluralismo para la iglesia. Bueno, que si nos conformamos y aceptamos toda la diversidad, no vamos a evangelizar, no vamos a hacer la obra de Dios de llevar el evangelio, de mostrar el camino. ¿Por qué? Porque esa aceptación del pluralismo nos hace estar en una zona de confort que no es a la que nos llamó el texto bíblico. El texto bíblico nos llamó a la gran comisión. Bueno, para continuar con el texto que nos ocupa hoy, Apocalipsis capítulo 13, con eso les dejo una idea de algunos rasgos importantes de nuestra sociedad hoy que tenemos que tener en observación para poder discernir los tiempos y entender los tiempos. Y nos dice que es un nombre blasfemo contra Dios. También nos dice el verso número 2. Los que conocemos la palabra de Dios sabemos
que la única respuesta para la humanidad que saque a la humanidad adelante es la propuesta de Dios. Es que el gobierno de Dios se establezca en el corazón humano. Pero aún todas las Naciones Unidas y lideradas por el anticristo, todas al final van a caer. Por eso nuestra fe debe estar puesta en Dios. Nosotros debemos de confiar en el gobierno de Dios, debemos de creer en el gobierno de Dios. Y mientras estemos aquí en la tierra, claro, ser buenos ciudadanos, tener y cumplir con todas las responsabilidades civiles. Me refiero civiles a todo aquello que concierne a un ciudadano en su nación. Claro, abro paréntesis, siempre y cuando no contradigan el mensaje bíblico. Porque ¿hasta dónde el cristiano obedece a un gobierno? Hasta que ese gobierno no le pida que haga algo contrario a Dios. Jesús no obedeció la ley de los hombres en lo que contradijo a Dios. Y puede que hoy en tu país no todo esté muy en orden. No tienes que hacer nada contrario. El gobierno no te pide nada contrario. Puede que un día los gobiernos cambien y empiecen a pedirle a las personas que hagan cosas contrarias a los principios bíblicos. Y para ese día es que viene la enseñanza que Juan nos da en este libro. Cuando ese día llegue, ya nosotros tenemos que saber cuáles son los límites. El verso 3 dice, una de las cabezas de la bestia parecía haber sufrido una herida mortal, pero esa herida ya había sido sanada. El mundo entero, fascinado, iba tras la bestia. Según la perspectiva de muchos eruditos, es que esto podría representar que el anticristo sufrirá un ataque físico, del cual se sanará de manera sobrenatural. Podría ser que es una falsa herida o podría ser que recibe un ataque y de ese ataque es sanado milagrosamente. Entiéndase milagrosamente no como un milagro que proviene de Dios. Entonces, recordamos, aquí se introducen dos personajes en este capítulo, que son dos bestias. Una es el anticristo y la otra es el falso profeta. En este momento estamos hablando de la primera bestia. La primera bestia es el anticristo. Y dice que el anticristo recibirá una herida. Eso nos dice el texto. Esto es parte de lo que sucederá cuando en la gran tribulación. Posiblemente, si tú tienes la postura que yo tengo de que nosotros no pasamos la gran tribulación, no lo vamos a presenciar. Y adoraba al dragón porque había dado su autoridad a la bestia. También adoraban a la bestia y decían, ¿quién como la bestia? ¿Quién puede combatirla? Entonces, el dragón le ha dado autoridad a la bestia. ¿Quién es el dragón? Lo estudiamos en el capítulo 12. Satanás. El dragón representa a Satanás y Satanás le está dando autoridad a la bestia. ¿A cuál bestia se refiere? A la primer bestia. ¿Y cuál es la primer bestia? El anticristo. Y también adoraban a la bestia, al anticristo, y decían, ¿quién como la bestia? ¿Quién puede combatirla? ¿Por qué adoraban a la bestia? Adoran a la bestia porque la bestia recibe un ataque físico y es sanada milagrosamente. El resultado de esa sanidad sobrenatural que recibió el anticristo provoca en todas las personas adorarlo. Y aquí hay que tener un cuidado impresionante, porque es muy humano tener la tendencia a fascinarnos con lo que es sobrenatural, pero debemos de estar muy conscientes de que no todas las señales y no todos los milagros y no todas las evidencias que vemos sobrenaturales provienen del reino de Dios, ni lo que debemos usar como una guía para reconocer que algo viene o no viene de Dios es cuando hay o no hay milagros. Entonces, cuando tú escuchas una enseñanza, una prédica, y te dejas llevar por las sensaciones, y dices, yo he escuchado personas que dicen, es que sentía unos escalofríos, es que se me paraban los pelos, es que se me irizaba la piel, como dando a entender que lo que estaban escuchando es de Dios por todas las emociones que estaban sintiendo. No hay nada más peligroso que dejarse llevar por las emociones. ¿Por qué? Porque cuando nosotros los creyentes nos dejamos llevar por las emociones, vamos a estar expuestos a que el maligno use maravillas y milagros y su poder satánico
para impresionarnos y vamos a creer que es de Dios cuando en realidad puede que no sea de Dios. Mientras que si tú y yo estamos acostumbrados, ya hemos practicado que en lo que vamos a poner la mirada es que en lo que se esté hablando esté en la palabra de Dios, no nos vamos a dejar impresionar por milagros y maravillas. Y usted me dirá, Alexandra, ¿usted está diciendo que Satanás puede hacer milagros y maravillas? Correcto, eso estoy diciendo. Eso nos ha dicho el texto bíblico en todo el Nuevo Testamento y nos lo vuelve a decir esta visión que Juan está teniendo. Y que el anticristo en los últimos tiempos hará maravillas y hará milagros y la gente se fascinará y eso hará que la gente se confunda, porque los milagros y las maravillas y las sanidades, por eso la gente que llega a las iglesias buscando milagros y sanidades es gente que está muy expuesta a que el enemigo los ataque, porque no andan buscando a Dios ni su palabra. Por eso, cuando encontramos ese tipo de personas, generalmente cuando ellos pasan una enfermedad o pasan un sufrimiento, pasan a la pérdida de un ser amado, ellos se alejan de Dios porque no entienden, porque para ellos Dios es mágico. Para ellos el amor de Dios solamente se expresa en que todo lo positivo te va a suceder, pero cuando vienen las dificultades de la vida, su fe es muy frágil y se quiebra, que no están sostenidos verdaderamente en Dios, no están sostenidos en la palabra de Dios. Pasó en la pandemia, por ejemplo. Recuerdo que mucha gente que estaba acostumbrada a depender de la reunión del domingo, cuando se cerraron las iglesias, se sentían el aire, estaban confundidos, estaban perturbados, porque no estaban acostumbrados a leer la Biblia, a tener devocionales por sí mismos, sino a ir a la iglesia y que alguien les enseñara y les predicara. Entonces, cuando tuvieron que asumir la responsabilidad de alimentarse espiritualmente por sí mismos, no supieron qué hacer. Y es que nosotros tenemos que tener nuestro fundamento en la palabra de Dios, en nuestra relación con Dios, no en el pastor, no en la persona que nos da la palabra, no en el templo, el edificio, sino en nuestra relación con Dios. ¿Acaso que Dios te ve? eh, ¿Acaso que Dios te ve solo cuando estás en la iglesia? Dios te ve 24 horas al día. Dios sabe si tú estás caminando con Él o no estás caminando con Él todo el día. Entonces, en el Evangelio no hay caminos cortos. Mire, eso es como ir al médico. El médico te da una prescripción y usted le dice a su mamá, ay, mamá, esa medicina sabe muy amarga. ¿Por qué no se la toma usted? No. Su mamá se toma la medicina y usted sigue con la enfermedad. No funciona así. Usted se tiene que tomar la medicina. Bueno, en el Evangelio es igual. Usted tiene que tener una relación con Dios. Nadie la puede tener por usted. Usted no puede llegar al cielo a decirle, Señor, es que mi mamá era muy correcta, era muy buena, iba a la iglesia todos los días y hacía muchas obras de caridad. Y Dios le va a decir, sí, a su mamá la conozco, pero a usted no. Como dicen por ahí, Dios no tiene nietos, Dios solo tiene hijos. Así que usted tiene que tener una relación con Dios. Satanás siempre ha buscado adoración, lo sabemos, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento, él andaba buscando adoración. Él siempre ha buscado, y lo sabemos también porque en aquel encuentro con Jesús le dijo, todos los reinos te entrego, si postrado me adorares. Él busca adoración. El mundo entero cayó entonces detrás de la bestia por estos milagros que hizo. Y voy a leer para ustedes 2 de Tesalonicenses, verso 4. Dice, este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios. Se está refiriendo al anticristo. O es objeto de adoración hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. El anticristo, en los tiempos finales, recuerden, que lo he mencionado, él va a tratar de adueñarse del templo de Dios. ¿Cuál templo? El que hablé en la introducción. El templo en Jerusalén, el templo que no está construido, pero que de acuerdo a esta visión apocalíptica va a ser construido en ese momento. Y va a pretender ser Dios, se va a querer sentar en el templo. Ese, por cierto, es el momento en que se da lo que se llama el Armagedón. Ese es el momento en que Jesús aparece en la tierra en su segunda venida, a destronarlo, y ahí se acaba lo que él está haciendo a la humanidad. El verso 5
A la bestia se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios. Además, se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses. Abrió la boca para blasfemar contra Dios, para maldecir su nombre y su santuario y a los que viven en el cielo. También se le permitió hacer la guerra a los creyentes y vencerlos. Y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Nótese que una, dos, tres, cuatro veces dice aquí que se le dio autoridad. Notemos eso. Eso es muy importante. Satanás puede hacer única y exclusivamente lo que Dios le permite. Ahora usted me dirá, Alexandra, entonces, ¿por qué Dios se lo permite? No tengo la respuesta. No lo sé por qué Dios lo permite. Pero sí, nos dice el texto, no solo esta vez, muchas veces, que Satanás no puede hacer nada si Dios no lo permite. Recordemos que Satanás es una criatura hecha por Dios. Él no es igual a Dios. Recordemos que esto no es un paralelismo. Satanás a un lado y Dios al otro. Satanás lo malo y lo bueno. No. Dios creó a Satanás. Satanás se tiene que someter a la autoridad de Dios. Esto no es como el yin yang, ¿no? Lo positivo y lo negativo. No, no. Satanás está bajo Dios y Satanás no puede atacarte y no puede hacerte daño si Dios no se lo permite. Y gracias a eso, posiblemente usted y yo estamos bien, porque Él tiene que tener autorización de Dios. Pero nos dice aquí el texto que perseguía a los santos, perseguía a los santos en ese tiempo. ¿A cuáles santos? ¿Y quiénes son santos? Bueno, en primer lugar, ¿quiénes son santos en el texto bíblico? Santa es toda aquella persona que haya sido santificada por Cristo. ¿Cuándo es alguien santificado por Cristo? Cuando alguien cree en la cruz, en el sacrificio de la cruz. Dice la palabra de Dios que Dios lo hace santo, justo y redimido. Las tres cosas. En el mismo instante en que una persona se vuelve y dice, yo reconozco que Jesucristo es mi Señor. Yo reconozco que Dios se hizo hombre y murió por mí, por mis pecados. Entonces, ¿quiénes son los santos? Todos los que han sido lavados con la sangre del Cordero. Y en este caso, dice el texto que se le dio autoridad de perseguir a los santos. Entonces, son los santos de la gran tribulación. Estas son personas que durante la gran tribulación, durante todos esos juicios que hablé anteriormente, durante todo ese periodo, se volvieron a Dios. Son personas que entendieron el Evangelio. Son personas que posiblemente alguien les habló una vez de Cristo, pero que durante la vida de ellos no quisieron nada con Dios. Pero aquí en la gran tribulación esa palabra recobró vida. Se acordaron de lo que sus abuelitos les predicaron, se acordaron de lo que escucharon una vez en la iglesia, se acordaron de que era verdad y a través de eso, en ese momento recapacitan y reconocen a Dios. Sí, son personas que se han vuelto a Dios durante la gran tribulación. Y dice que Satanás se va contra ellos y dice que los mata. Entonces, aquí estamos hablando de martirio de nuevo. Martirio es una palabra que le hemos estudiado mucho, pero la voy a refrescar de nuevo. La palabra mártir inicia en el Nuevo Testamento cuando Esteban, en el capítulo 6 del libro de Hechos, es apedreado. Está dando un sermón, está hablando, está enseñando, y los fariseos vienen y le tiran piedras y lo matan. Y ahí aparece la palabra mártir y ahí da inicio a la persecución de la iglesia en el primer siglo. Entonces, la palabra mártir es aquello que nos habla la Biblia, aquella persona que nos habla la Biblia que testifica de Dios, pero no testificar en el contexto tuyo y mío actual hoy, que testificar para ti, para mí es hablarle a alguien de Jesús. Testificar para nosotros es ir a las cárceles y hablar de Jesús a las personas que están privadas de libertad, o ir a los hospitales y hablar de Jesús y orar por los enfermos. Sí, eso es para nosotros hoy testificar. Pero yo quiero que sepamos que en el texto bíblico, cuando dice testificar, se está refiriendo a martirio, a personas que son capaces de dar su vida por aquello que vale tanto que encontraron, por el tesoro que encontraron. Por eso es que el tomar la cruz y seguir a Cristo cada día tiene un gran valor.
porque sí que el ser discípulo de Jesús tiene sacrificio, tiene dolor. Claro, es mucho más fácil muchas veces complacernos, hacer lo que nos gusta, lo que nos hace sentir bien, que obedecer a Dios. Así que, ¿qué será luego de estos santos? Bueno, van a ser atacados, es muy posible. Daniel 7, verso 8 dice, mientras me fijaba en los cuernos, vi surgir entre ellos otro cuerno más pequeño. Por causa de este, fueron arrancados tres de los primeros. El cuerno pequeño parecía tener ojos humanos y una boca que hablaba insolencias. Ven que blasfemaba contra el nombre de Dios. Y aquí Daniel ya nos está hablando del anticristo en el capítulo 7. Como les dije anteriormente, es uno de los capítulos que más habla del anticristo. Vaya, léalo y va a ver que le va a complementar muchísimo la enseñanza de hoy. El verso número 8. A la bestia la adorarán, perdón, todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida, el libro del Cordero, que fue sacrificado desde la creación del mundo. O sea, todas las personas que adoraron a la bestia eran todos los habitantes de la tierra, con excepción de los que habían creído en Jesús, que sus nombres están escritos en el libro de la vida, el libro del Cordero, que en mi opinión es el mismo libro. Segundo de Tesalonicenses 5, del 5 al 12. Leo para ustedes. Me parece muy interesante porque segundo de Tesalonicenses también nos habla del anticristo. Lo que yo quiero que ustedes puedan apreciar es que lo que está aquí en el capítulo 13 también fue escrito en el Nuevo Testamento antes de que Juan escribiera esta visión. Esta visión Juan la escribe en el año 95 después de Cristo, ya en el cambio de milenio. Ya todos los apóstoles habían muerto. Inclusive Pablo, que fue el que escribió Segunda de Tesalonicenses. Ya Pablo había muerto en Roma. Y sin embargo, mire lo que escribe Pablo, mucho tiempo antes de que Juan tuviera la visión. Y Daniel muchos miles de años antes. Y están describiendo lo mismo que Juan está viendo en la visión. Leo para ustedes Tesalonicenses, escrita por el apóstol Pablo por allá en el año 60 después de Cristo, mientras que Juan está escribiendo en el año 95 después de Cristo. ¿No recuerdan que ya hablaba de esto cuando estaba con ustedes? Dice Pablo. Bien saben que hay algo que detiene a este hombre a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo poder, pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. ¿A quién se está refiriendo? Al anticristo. Dice que alguien lo detiene. Verso 8. Entonces se manifestará aquel malvado, a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. El malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Dios les envía un poder engañoso. Usted dirá, ¿por qué Dios hace eso? Bueno, lea la parte anterior. ¿Por qué Dios les envía un poder engañoso? Porque engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad. Fue gente que tuvo la oportunidad y se negó a amar la verdad y a ser salva. Entonces Dios les envía un poder engañoso. No es que Dios les envía un poder engañoso y por eso se resisten a la verdad. No, se resistieron a la verdad. El verso 12, así que serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en la mentira. Y usted se pregunta, pero ¿cómo es posible que sigan al anticristo? O sea, qué impresionante. Recordemos cuántos millones de personas educadas, preparadas, trabajadores, no educados, seguían a Hitler, inclusive para asesinar, para matar niños. Se mataron
miles de niños en ese tiempo, judíos, para usar mujeres para experimentos científicos, sus cuerpos, sus genitales sin anestesia, para atormentar personas sin ninguna razón. Y se ofrecían para eso. Entonces el ser humano es muy interesante. El ser humano es capaz de mucha maldad. Y hay también definitivamente una inteligencia espiritual, como yo le llamo. También hay una estupidez espiritual. Pero esto soy yo, ¿verdad? Esta es mi propia teología. Yo creo que hay una inteligencia espiritual que una persona que ha practicado el poner en práctica la palabra de Dios llega a una cierta madurez espiritual que la Biblia llama, que llega a una madurez, a un discernimiento espiritual, que yo creo que le permite una inteligencia espiritual. Como también creo que las personas necias que habla el libro de Proverbios, que resisten a Dios, son personas que tienen una estupidez espiritual. Y dice, aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida, nos decía, el Cordero, el libro del Cordero, que fue sacrificado desde la creación del mundo. El verso 9 dice, el que tenga oídos que oiga. Ay Dios, nos hace un reto, nos llama a que nosotros pongamos atención, a que nosotros leamos los tiempos, a que nosotros nos pongamos los lentes de Dios cuando vemos el mundo, cuando observamos lo que sucede, cuando escuchamos las noticias, cuando vemos los juegos de los niños. Nosotros tenemos que tener colirio en nuestros ojos para poder ver, circuncidados los oídos para poder escuchar el mundo espiritual, para poder entender los tiempos, para poder digerir todo lo que está sucediendo, para tener la madurez espiritual, para enfrentar el tiempo que nos toque vivir, porque recuerda, si a ti te toca vivir un tiempo X, es porque Dios cree que tú vas a hacer una contribución especial, es porque Dios tiene un plan para ti. Es porque tú tienes todo lo que se ocupa para estar en ese tiempo. Si Dios nos llamó a estar en este tiempo, es porque nosotros tenemos una responsabilidad y Dios nos capacita para esa responsabilidad. Así que hagamos bien nuestro llamado, hagamos bien nuestra contribución y tengamos en cuenta la palabra de Dios y que nuestro fundamento sea la palabra de Dios en todo tiempo y no las emociones propias del ser humano, sino que nuestro fundamento sea la Biblia, nuestra relación con Dios y la práctica de la verdad en nuestro diario vivir. Que Dios nos continúe ayudando a entender sus misterios. Vamos a parar acá y estaremos viendo la segunda parte de este capítulo en el próximo estudio. La bestia. Bueno, sin más, vamos a continuar. Antes te recuerdo, suscríbete al canal, dale un like a esa campanita para que el algoritmo lo envíe a muchas personas y muchas familias más conozcan este tema tan importante y muchos más reciban la verdad y la vida a través de la palabra de Dios. Sin más, vamos a continuar. Amigos y amigas, muchas gracias por habernos acompañado durante este estudio. Una vez más, queremos decirles que estamos orando por ustedes, que si tienen alguna inquietud, la pueden escribir, alguna pregunta. Con mucho gusto yo regreso para contestarla. Y de nuevo, suscríbete en el canal. Si no lo has hecho, dale un like a esa campanita, que eso va a beneficiar muchísimo porque el algoritmo lo interpreta y lo envía este programa a muchas familias, a muchas personas más. Así que colabora con un granito de arena para que el Evangelio, la palabra de Dios, llegue a muchas personas más. Bueno, sin más, nos despedimos por ahora, pero nos vemos muy pronto en el próximo estudio.